Bienvenidos a Asesor PLD, una comunidad para platicar casos de compliance y prevención de lavado de dinero. Conduce Javier Martínez, director del despacho Tax Day México. Comenzamos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Asesor PLD. Vamos a estar con el caso 44. Este caso 44 es sobre la constitucionalidad de la obligación de identificar al beneficiario controlador. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya declaró constitucional la obligación de cumplir con la identificación del beneficiario controlador persona física, por lo que todas las personas jurídicas, sean personas morales, fideicomisos, debemos cumplir. Eso es un tema relevante que a todos nos es importante, a todas las personas jurídicas. Soy Javier Martínez y mi correo es jmartinez@taxday.com.mx. Recuerden seguirnos en redes sociales. Estamos en podcast, en Spotify y algunas otras redes de podcast. Estamos en YouTube, estamos en Facebook. Por ahí andamos tratando estos temas de prevención de lavado de dinero o en un enfoque de prevención de lavado de dinero. Bien, debemos contar con el expediente del beneficiario controlador persona física de las personas jurídicas como parte de la contabilidad y a disposición del SAT desde 2022. Aquí las multas son terribles. La multa por incumplimiento por no tener identificado a nuestro beneficiario controlador va de 1.5 a 2 millones de pesos. O sea, llega una visita domiciliaria, me dice, demuéstrame que estás cumpliendo con esta obligación. Ay, no lo tengo. Bueno, pues ahí te va una multita de 1,5 millones de pesos. Me amparo, ¿verdad? Me defiendo, me voy a un medio de defensa, le digo a mi abogado, está bien. Primero, el tema ya con esta posición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que seguramente los medios de defensa la van a ver todavía mucho más difícil. Y bueno, si le dices a tu abogado que te defienda de una multa de 1,5 millones, tendrás que revisar cuánto te va a cobrar por por esa defensa. Recuerden que aquí los abogados básicamente cobran con el sapómetro, ¿no? Según el sapo es la pedrada y entonces pues es un chorro de lana lo que está por ahí. Entonces hay que revisar estos puntos. Oye, ¿por qué debemos identificar al beneficiario controlador persona física? Y aquí básicamente se establece en México en el Código Fiscal de la Federación estas obligaciones y hay que contar con la información actualizada como parte de la contabilidad a disposición del SAT de las personas físicas que sean los beneficiarios controladores, y se requiere esta información porque estamos en el foro global para tener o para poder dar información directamente a el foro global y perseguir la evasión fiscal mundial. O sea, esto es diferente de la prevención de lavado de dinero. Esto no lo vemos con Gafi, lo vemos con foro global, ¿no? Que sería una entidad diferente. Eso nos debe quedar claro porque hemos estado en muchos casos como que ya no entendemos cuál se refiere a prevención de lavado de dinero, cuál se refiere a Código Fiscal de la Federación, cuáles son las obligaciones que tenemos como personas morales en general, cuáles son las que tenemos como personas morales que realizamos actividades vulnerables, cuáles son las obligaciones que tenemos cuando somos notarios o corredores públicos, cuáles son las obligaciones que tenemos cuando somos entidades financieras. Y entonces todo son muchas cosas que cambian y a veces pretendemos meter las obligaciones como si fuesen una sola, ¿no? O sea, con el mismo rasero todas,
y cada una de ellas tienen diferencias. Bien, veamos ahorita la Constitución. Tendremos que regresar a ver esas diferencias entre cada una de las obligaciones en los casos siguientes. Pero ahorita veamos. El 14 de junio nos dice que es constitucional. Emitió un comunicado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos dice que es el comunicado 210/2023, el del 14 de junio del 2023, y dice: constitucional que SAT conozca quienes controlan o se benefician de personas morales, fideicomisos y otras figuras jurídicas. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es válida la facultad del SAT para requerir información sobre la persona o grupo de personas físicas que controlan o se beneficien económicamente por participar en una persona moral, un fideicomiso o cualquier otra figura o acto jurídico. Se explicó que la medida contemplada en el Código Fiscal de la Federación no afecta derechos de los contribuyentes, en cambio fortalece el sistema tributario para combatir la evasión fiscal, el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero. Va de nuevo. El sistema tributario para combatir la evasión fiscal, el financiamiento al terrorismo y el lavado de dinero. Todo esto viene a coadyuvar y es complementario con lo que tenemos en las leyes de prevención de lavado de dinero. Continúa diciendo el documento. Asimismo, se cumple con los compromisos internacionales en materia de transparencia fiscal e intercambio de información, pues la autoridad hacendaria puede obtener información fidedigna, completa y actualizada con respecto de las personas, estructuras jurídicas y cuentas bancarias. ¿De acuerdo? Entonces, esto es en materia de transparencia fiscal e intercambio de información. Esto nos lleva al tema del Foro Global. Este es un amparo en revisión 109/2023 y es el objeto con fines de divulgación. La sentencia es la única versión oficial, tendremos que verla a detalle, pero básicamente ya nos dijeron que sí se vale lo que están haciendo. Un poco este tema de Foro Global, sí valdrá la pena que lo entendamos, porque ahí también podríamos estar teniendo dudas de dónde nació esta obligación. Fíjense, si vamos a la exposición de motivos de los cambios al Código Fiscal de la Federación del 2022, que ya están vigentes desde el 2022, nos dicen que a fin de garantizar condiciones de igualdad y dar respuesta al llamado Grupo de los 20, el G20, que invitaba a remitirse a los trabajos del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, sobre el concepto de beneficiario controlador, el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales, el Foro Global, reforzó su norma de intercambio de información bajo petición de cara a la segunda ronda de evaluaciones del grupo de revisión entre pares, introduciendo en sus evaluaciones el concepto de beneficiario controlador, tal y como lo definió el GAFI. Entonces aquí continúa diciendo la exposición de motivos: derivado de los acuerdos del Foro Global, se introdujo el requisito de que la información del beneficiario controlador estuviera disponible para efectos del estándar de intercambio de información previa petición con respecto de personas, estructuras jurídicas relevantes y cuentas bancarias. Tanto el GAFI como el Foro Global tienen el mandato de evaluar a los países para confirmar la disponibilidad y la accesibilidad por parte de las autoridades tributarias de información confiable y actualizada sobre los beneficiarios controladores
de los vehículos jurídicos que sean empleados en cada país. Por ejemplo, sociedades mercantiles, sociedades de personas, fideicomisos, fundaciones, entre otras, ya que esta información es relevante para combatir la evasión fiscal, el financiamiento del terrorismo y el lavado de activos, es decir, las transacciones y operaciones complejas que permiten utilizar dinero de origen ilícito con una apariencia de licitud. También tenemos que tener esta información actualizada y esta información debe cumplir con los estándares de transparencia fiscal internacional. Como México ya participa en el Foro Global en calidad de país evaluado, pues tiene que empezar a cumplir con estos datos para que le permitan entrar en este esquema. Entonces, nos dice que el concepto de beneficiario controlador del GAFI adoptado por el Foro Global es el marco de referencia para todas las administraciones y debe entenderse como la persona o grupo de personas físicas que efectivamente controlen o se beneficien económicamente de una persona jurídica o figura jurídica. Dicho control o beneficio económico se puede ejercer teniendo un porcentaje importante de las acciones de la entidad. Aquí en México decidimos que es más de 15% en las acciones con voto, o bien ese porcentaje representa una participación significativa del derecho de voto o de la capacidad para nombrar o remover a los miembros directivos de la entidad. El Foro Global tendrían que revisar estos documentos. El Foro Global sobre Transparencia Fiscal marca un cambio dramático en la lucha contra la evasión fiscal con el inicio generalizado del intercambio automático de información financiera. Pensemos, oye, esta empresa, ¿quiénes son sus accionistas? Bueno, pues hay una persona física o son dos empresas, dos personas morales, en donde una tiene el 99%, es la holding. Ok, ahí no hay personas físicas, no podemos identificar ahí al beneficiario controlador y tendremos que irnos a la holding. En la holding resulta que son otras holding las que son los accionistas. Bueno, tenemos que ir avanzando hasta que encontremos a las personas físicas. Es probable que esas personas físicas sean de Suiza o sean de Estados Unidos o que sean de Panamá, o sea, pueden ser de muchos lugares, pero hay que tratar de llegar, bueno, es obligación llegar hasta esa persona física revisando capa por capa. O sea, hay casos donde te vas 6 capas para llegar a las personas físicas, pero bueno, es algo que se debe cumplir. Lo debe cumplir la propia empresa y tenerlo a disposición del SAT, y como parte de la contabilidad, también los notarios deben determinar el beneficiario controlador de sus clientes y también las entidades financieras. Entonces, tenemos que por 3 lados se va a llegar a esta información. Oye, ¿qué crees? La empresa dice que su beneficiario controlador es Pedro, el notario dice que es Fu Manchu, ¿verdad? Y la entidad financiera dice que es John Wayne, ahí en la torre. Cada una llegó a un beneficiario controlador y no se tiene que conciliar, o sea, se supone que cada una de estas entidades, la propia empresa, el notario o la entidad financiera, con sus propias formas de haber entendido las disposiciones, llegaron al beneficiario controlador. ¿De acuerdo? Eso lo complica aún más, pero así están las disposiciones. ¿Ok? Básicamente, el Foro Global lo que va a lograr es intercambio de información previa solicitud, intercambio automático de información y creación de capacidad y asistencia técnica. ¿Ok? Nos van a decir, oye, necesito revisar estas empresas para saber de dónde o quiénes son los que se benefician como personas físicas, y ahí empiezan a armar investigaciones globales, investigaciones de todo el mundo. Muy bien, excelente amigos, este es el caso que tenemos que entender todos.
Si alguien no ha cumplido y le llega al SAT, lástima, Margarito, muy difícilmente se va a poder quitar la multa de 1,5 millones de pesos. Vale la pena cumplir. Recuerden que nosotros en Tax Day tenemos un taller para que hagas tu manual e identifiques al beneficiario controlador, o también tenemos servicios para que nosotros te hagamos ese trabajo y con eso puedas cumplir con estas obligaciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Nos vemos en el siguiente caso de Asesor PLD. Un abrazo. El juicio profesional, experiencia y constante actualización son valiosos para la comunidad Asesor PLD y Compliance. Síguenos en nuestras redes sociales y si necesitas asesoría o servicios de prevención de lavado de dinero, capacitación o preparación para la certificación de la CNBV o en la UIF, o quieres formar parte de nuestra membresía Asesor PLD, búscanos en taxday.com.mx.